Bueno, vamos a darle la bienvenida a esta tarde a Ciro Vargas. Ciro Vargas, y aquí dice, la capacitación tiene que ver con la evaluación en competencias de las acciones físicas en el fútbol. Yo me ahorro el título en inglés porque no tengo buen manejo del inglés y no me gusta hacer papelones, así que me lo ahorro. ¿Quién es Ciro Vargas? Bueno, Ciro Vargas es magíster en Ciencias del Deporte, licenciado en Educación Física, profesor de Educación Física, y es un símbolo para los deportistas de nuestra provincia, para los que militamos en el deporte porque nos gusta y para quienes seguimos justamente a los mendocinos, a los que por su conocimiento les va bien en el exterior. Ha tenido participaciones, por ejemplo, en los mundiales de fútbol con la selección uruguaya. Por lo tanto, Ciro, es un gusto tenerlo a usted aquí con nosotros. También lo vi en su rol de profesor tomarle examen a Gonzalo, a Daniel, dos primos que rindieron con usted ahí. Así que sé que la tarea de profesor la tiene muy clara y va a ser un gusto escucharlo a partir de este momento. Le cuento rapidito, antes de que usted comience, me voy a meter un chiquitito en YouTube. Bueno, en este momento tenemos casi 210 espectadores, gracias a todos. Tengo para mandarle saludos de todos lados, la verdad que no dejo de sorprenderme, gracias a todos. Hay más de 200 personas en este momento conectadas y dispuestas a escucharlo a partir de este momento, Ciro. Así que el aire es todo suyo y va a ser un gusto escucharlo y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Bueno, buenas tardes. Ante todo, para toda la audiencia, para vos, Tano, déjame agradecer antes de comenzar al intendente Fernando Ubieta, de felicitarlo y reconocer esta actitud y esta apertura hacia lo que es la formación y la capacitación, como él dijo y como, bueno, tantas personas dirigentes lo mencionan. Creo que el deporte y la educación que van de la mano, me parece que es una buena vía y una buena canalización para la gente actual y para las camadas que vienen hacia adelante, ¿no? Así es que en ese sentido, desde La Paz, y un departamento tan pequeño, pero tan grande de su corazón y sus ganas, quiero felicitarlo, agradecerle al profesor también, perdón, Adriano González, perdón, y también al profesor Sebastián, porque bueno, le han puesto mucho empuje, muchas ganas para que esto salga adelante. Así que vamos a tratar de ser lo más claro posible ahora en esta disertación, que se va a tratar básicamente de lo que es análisis cinemático de las acciones que se realizan en el fútbol, donde haremos un panorama básicamente de qué se trata esto del match análisis, que es un análisis y una evaluación en competencia, y bueno, iremos tirando datos, por supuesto, del fútbol argentino, del fútbol de la Champions League, de algunos datos que han pasado, y por supuesto de la última Copa del Mundo en Rusia 2018, donde tuve la suerte de estar, y donde, bueno, a partir de esta presencia nuestra, hemos recibido una información de un resumen que lo hace la gente de estadística de FIFA, básicamente, y tenemos datos para poder mostrar y que, bueno, que la gente se pueda enriquecer básicamente a partir de la información. Como dice el maestro Tavares siempre, él toma medidas o decisiones con datos. Trata de evitar un poco el ojímetro, si bien el fútbol no es una ciencia, pero bueno, la ciencia y los datos pueden ayudar a mejorar el nivel de los futbolistas. Así que bueno, hecha la pequeña presentación, vamos a mostrar la disertación de lo que es mi charla. Creo que ahí se está viendo. No sé si alguien me puede confirmar si se está viendo la presentación. Para comenzar, ¿alguien me puede...? ¿Sí? Yo lo estoy viendo, Ciro, ¿eh? Imagino que pasa, tiene un pequeño delay para que sepa en YouTube, pero lo estoy viendo en este momento. El resto también. Perfecto, bueno, vamos a comenzar entonces. Como decía recién, quiero aclarar también que yo estoy trabajando en la Universidad de la Aconcagua, donde dirijo dos carreras, hay dos licenciaturas, una que está orientada al alto rendimiento y la otra que está orientada a la salud, que es para profesores de educación física. Por eso también agradezco a la universidad esta oportunidad y el apoyo también que ha hecho hacia la municipalidad en vísperas de un convenio interinstitucional que se está por firmar, por el tema de la capacitación y demás. Así que en ese sentido vamos a comenzar la disertación. Vamos a ver de qué se trata esto del match análisis, ¿no? Tanto que se habla, que se ha hablado, y que por ahí, no sé si las cosas están tan claras. Vamos a tratar de clarificarlo en ese sentido. Previo a comenzar, fíjense, me parece interesante
esta definición de Carlin y Bate. Carlin es un investigador básicamente en match analysis y todo lo que son acciones cinemáticas del fútbol, una persona que he tenido la suerte de conocer. Fíjense lo que dice, por eso él hace hincapié en esto de analizar el match, básicamente no solamente desde la observación, si bien esto del match analysis empezó hace mucho tiempo atrás en Europa, por el año 70 aproximadamente, entonces se hacían observaciones y se registraban datos, bueno, obviamente a partir de la observación directa. Pero fíjense qué interesante esta frase, por eso comienzo con ello. Dice, los entrenadores y o directores técnicos de deportes de conjunto, se ha hecho algún trabajito de investigación, esto está hecho en base a un trabajo de investigación de Carlin, solo pueden recordar, en la mejor de los casos, el 50% de los eventos o de las acciones, registrar, digamos, o memorizar de las acciones de juego que se produjeron en un partido. Esto parece, digamos, tomado como muy, muy liviano, pero me parece muy interesante comenzar con esto, porque, bueno, son tantas las acciones de un futbolista que realiza, por ejemplo, está comprobado científicamente a través de Krustrup, que es otro investigador danés, que un futbolista realiza aproximadamente 1.400 acciones distintas en un partido. Así que imagínense, siendo que son 11 deportistas, 11 mis jugadores, más los 11 que están enfrente, bueno, poder recordar, ojo, he tenido la suerte de trabajar con unos entrenadores o algunos técnicos que también la observación, que no está descartada, con esto no quiero descartar la observación directa, porque es gente que tiene muchos años de observar y mucha precisión también al observar, bueno, pero a partir de la experiencia, en la mejor de los casos pueden recordar, estoy hablando de valores promedios también del 50%, pueden recordar aproximadamente el 50% de los eventos. Por eso es que esta gente, con Saltin también, que es otro investigador que no sé si vive, que fue uno de los precursores de esto, se les ocurrió esto de armar el videoanálisis o el match análisis. Ahí en la foto que se ve es una cámara que esta es una foto del Mundial de Rusia, ese fue el partido previo al partido con Rusia que se jugó en Sochi, que bueno que nos atrevimos a tomar una cámara, esta es una cámara de análisis que también hacía, es un sector, es una plataforma que está en el centro de la cancha y que es una cámara del sistema de análisis que también tiene la FIFA, un sistema que se llama Instat y que bueno, que también brindaban un servicio a los equipos en forma gratuita, a nosotros nos llegaba esa información post partido, pero que debo decir también y debo comentar que todas las selecciones, casi todas las selecciones, al menos las que nos enfrentamos, que fueron 3 partidos en primera ronda, después jugamos con Portugal, y no me acuerdo si algún partido más, bueno, todos los equipos tenían sus analistas. Los equipos técnicos o los cuerpos técnicos básicamente de selecciones cuentan con 2 áreas de análisis básicamente. Tienen una gente que analiza la parte táctica básicamente y un par de analistas que analizan el aspecto fisiológico o físico. Pero fíjense que también esta gente, que es una plataforma que está en el centro de la cancha, esto tiene que ver con un protocolo internacional que existe y que bueno, que a continuación lo vamos a describir y a desarrollar. Fíjense, el match análisis está conformado por 2 áreas básicamente, que es lo que decía recién. Un área notacional, digamos, un análisis notacional, que se divide a su vez en 2 aspectos, en un aspecto técnico y un aspecto táctico, y también un time motion analysis, que es un análisis de tiempos de movimientos, básicamente, que sería así la traducción, o de análisis cinemáticos de las distancias recorridas. El análisis notacional, de que tanto se habla y que tanto promulgó por esto Bansbo, fíjense, aparece Bansbo y Carlin, se refiere básicamente a lo que son pases largos, pases cortos, pases hacia atrás, pases hacia adelante, pases en profundidad, bueno, pases laterales, es una serie el pase a su vez, fíjense en cuántas subdivisiones que se generan y todo se realiza en forma de porcentajes. Porque es cierto también que hay equipos que tienen por ahí mucha posesión del balón, pero es una posesión lateral, que se le dice, esto está muy ligado también a la tenencia del balón y a la posesión del balón, que para algunos entrenadores es muy, pero muy importante la posesión del balón, y para otros entrenadores que he trabajado es un dato no relevante y hasta a veces un dato menor. Entonces, yo, digamos, si ustedes me dicen de qué lado estoy, bueno, yo la verdad es que nosotros lo que hacemos básicamente es analizar, enviar información y nada, y nos adecuamos a lo que nos piden los entrenadores, básicamente en este sentido. Porque este tema de los pases está ligado a la eficiencia de pases
y fundamentalmente también, que es un dato no menor, eficiencia de pases en el campo rival. Así que fíjense que un solo dato, una sola variable, fíjense la cantidad de subdivisiones que tiene y de porcentajes y también de correlaciones que se pueden hacer con otras variables tácticas que veremos hacia adelante. También tenemos quites, si son quites en distintas zonas del campo, si son en el campo rival o en el campo propio, tiros al arco, porcentaje de tiros al arco. En esto me quiero detener un segundito. Por ejemplo, el partido, a ver si mal no recuerdo, que fue del Manchester City en la última Champions League, del Lyon frente del Manchester City frente al Lyon. El Manchester City hizo 9 tiros, lanzamientos al arco y metió un solo gol. Mientras que, hizo 13 tiros al arco y metió un solo gol. Mientras que el Lyon hizo 7 ejecuciones al arco y metió 3 goles. Fíjense los porcentajes de eficiencia. Esto tiene que ver de eficacia, básicamente. La eficiencia tiene que ver con los pases y la eficacia tiene que ver con los lanzamientos al arco. Hay equipos que tienen poca posesión del balón, pero son eficientes y son eficaces y te pueden ganar un partido. ¿Qué sería lo mejor? Tener porcentaje de eficiencia en el campo rival, ser eficaz y ser eficiente. Bueno, eso sería lo ideal, que no es tan fácil de lograrlo. El otro día nosotros también pudimos hacer el análisis del partido de la final, en donde tuvo un altísimo porcentaje de eficiencia el Bayern Múnich, por ejemplo, y más en campo rival, fue el 62 al 67.62.7 al 37.3, fue la eficiencia de pases en el campo rival. Y la intensidad, también que es un dato no menor, fue también mucho superior del Bayern al PSG. De todos modos, esto no garantiza que después hay que meter en el arco como todo el mundo lo dice. Bueno, también cantidad de córner, de qué lado, bueno, los goles, bueno, todo está relacionado al tiempo neto de juego. En esto también me quiero detener porque hay datos interesantes y relevantes que se han investigado. Por ejemplo, se ha comparado en un momento el fútbol argentino con la Champions y con el fútbol español, y la verdad que el tiempo neto de juego es todo cuando la pelota está en juego y en movimiento. Quedan de lado cuando la pelota sale, cuando hay una falta, bueno, cuando el tiempo está muerto, digamos, digamos, el cronómetro como se detuviera. Nosotros lo que hacemos son todos estos análisis, porque lo dicen los protocolos, en tiempo neto de juego. Por ejemplo, datos del 2016, si mal no recuerdo, en el fútbol argentino había un tiempo neto de juego de 46 minutos, versus 63 minutos de la Liga Española y versus 66 minutos de la Champions League. Fíjense qué diferencias significativas que hay entre un tiempo neto, y digo esto porque después por ahí los preparadores físicos y todos los que trabajamos nos enveramos y nos esforzamos a veces por correr más, y resulta que se están jugando solamente 45 minutos de juego neto, para pensar, lo dejo en la cabeza de cada uno, para pensar y sacar algunas conclusiones. ¿Por qué sucede? No hay ningún trabajo de investigación o que yo conozca, ninguna evidencia. Yo supongo que pueden ser por los terrenos de juego, por aspectos técnicos. Bueno, deben haber seguramente un sinnúmero de variables que hacen a que estas diferencias en el tiempo neto de juego que pasen de 45 a 60, 65 y hasta 68. Hay algunos datos. En el Mundial de Brasil, el promedio fue 64 minutos 45 segundos de tiempo neto de juego. Me estoy recordando. Fíjense que siguen habiendo diferencias. Esto no significa que el fútbol argentino sea mejor o peor. Yo con este dato no estoy diciendo eso, sino que estoy dando datos para tener en consideración y bueno, ver a qué se deben estas diferencias y que son significativas. Después el análisis táctico, que está ligado básicamente a los sistemas de juego que hace el entrenador, que en eso no hay un patrón, no hay un estándar, digamos, un gold standard que se dice, un patrón de seguimiento. Nosotros en nuestra más o menos larga carrera laboral y profesional que tengo con mi socio, bueno, no hemos tenido, digamos, a lo largo del tiempo patrones estandarizados de entrenadores que te piden lo mismo. Y esto me parece bueno porque en esto también hay que pensar y ser flexible. Digamos, no hay una sola forma de
de encarar un partido, de planificarlo tácticamente, de ganarlo, digamos. El fútbol, insisto, no es una ciencia, los deportes no son una ciencia, si bien la ciencia los pueden ayudar, pero esto es lo que tiene de rico y de interesante y de desafiante estos deportes y más de conjunto, ¿no? Este aspecto, digamos, no solamente lúdico, sino que este porcentaje de impredecibilidad que tiene, y más cuando están jugadores de altísimo nivel, que son desequilibrantes, como Messi, Neymar, Ronaldo, digo, todos estos futbolistas que son de elite, y que vos podés planificar a veces tácticamente todo lo que se te imagine, y bueno, gracias a Dios de que existen estos jugadores que, bueno, que pueden desarmar cualquier estructura táctica defensiva, por ejemplo. Así que en ese sentido nosotros básicamente no nos metemos, no opinamos, sí en los datos de arriba, pero en ese sentido, en la selección de Uruguay al menos hay un grupo de compañeros de trabajo, es una empresa uruguaya, que son los que hacen todo el análisis táctico, en este caso para el maestro Tavares. Bien, y respecto del Time Motion Analysis, que es lo que básicamente voy a desarrollar ahora, está ligado al análisis físico individual de los futbolistas y también al análisis de la dinámica grupal. El análisis físico individual, conocido en este momento, o mucho más conocido, con el tema de los GPS. Nosotros no usamos GPS, sino que usamos todo un sistema de cámaras, como también se utilizó en el Mundial, que en donde los dos son confiables. Esto quiero hacer una pequeña aclaración, porque en este sentido no hay un método de oro. Es decir, el GPS no es el método de oro, solamente son tanto los análisis de video como los GPS, que son tridimensionales, digamos, en 3 ejes, ninguno es un método de oro. Todos estiman. Se han hecho algunos trabajos de investigación. Carlin justamente hizo un trabajo de investigación, una revisión creo que en el año 2010, donde comparó GPS, que todos los GPS tienen ciclos, tienen Hertz. Hertz es la medida de un ciclo, que se puso a partir del año 1970, que es cómo se mide un ciclo a través de un Hertz. Bueno, son hertz por segundos, ciclos por segundo. Es un poco parecido a lo que las cámaras que tienen fotogramas también por segundos, y hay cámaras de 40, 60, 120 y 240. A medida que más ciclos por segundo yo puedo tener, la medida es mucho más confiable y objetiva. Entonces, en este sentido, como conclusión, digo, en cuanto a la comparación, y también estoy dispuesto a cualquier pregunta una vez terminada mi charla, no existe ningún método de oro por lo pronto, es decir, que el GPS también es un instrumento de medición, pero que es un instrumento de medición que estima, así como estiman, insisto, los métodos o los sistemas de videoanálisis. Bien, vamos a avanzar. Me extiendo demasiado, pero bueno, porque sé que hay disertantes después y hay preguntas. Fíjense, yo recién les mencioné a Saltin, perdón. Fíjense, en el año 73, esta gente ya se focalizaba o se enfocaba en todo lo que era tener información objetiva, no solamente, insisto, no solamente a partir de la observación, que empezaron a utilizar, digamos, los primeros sistemas de cámaras y de análisis para obtener información y registrar. Insisto, fíjense, año 1973. Lo cual, bueno, en eso creo que nos sacaron un poquito de ventaja, si bien hoy las distancias se han achecado y bastante, gracias a Dios, bueno, pero en ese sentido, bueno, son muchos años de diferencia. Acá el primer trabajo de investigación se hizo en el año 2003, que enseguida se los voy a mencionar. Fíjense de qué se trata el Time Analysis Motion. Se focaliza principalmente en el análisis de los movimientos cinemáticos individuales de los futbolistas, con el objeto de cuantificar la tasa de esfuerzo físico o fisiológico y las demandas y sus consecuencias post partido, sus consecuencias fisiológicas. Fíjese qué interesante está. Ahí arranca, digamos, el Time Analysis Motion. A partir de esta, digamos, inquietud de Saltin y su grupo de trabajo y varios investigadores más, en tratar de ver de qué forma se podía cuantificar la tasa de esfuerzo y fundamentalmente en competencia, porque debo decir que si bien existen los laboratorios de evaluación, de hecho nosotros tenemos uno y nos dedicamos también a evaluar, son muy interesantes poder cuantificar ciertas variables fisiológicas, en este caso involucradas o demandadas principalmente en el fútbol. Bueno, nada se compara a poder evaluar o cuantificar variables fisiológicas en competencia. Es decir, es una información muy, pero muy interesante que luego uno puede tener básicamente una toma de decisiones con bastante precisión. Entonces, bueno, es importante también recordar un poquito de historia de quiénes fueron los
los creadores, digamos, o los innovadores en esa época, sobre cómo cuantificar la tasa de esfuerzo fisiológico en competencia. Ojo, hoy también, y esto está buenísimo, se utilizan los GPS no solamente en las competencias o en los partidos, sino que se utiliza y mucho el GPS en los entrenamientos también para cuantificar las tasas de esfuerzos fisiológicos y tomar decisiones, los preparadores físicos fundamentalmente, en cuanto a la planificación no solamente semanal, sino cotidiana si tengo un doble turno, un triple turno, bueno, más aún cuando se juegan dobles competencias o triples competencias como en Europa, que es bastante complejo, y tener información objetiva, válida y confiable es muy, pero muy interesante, porque también una de las ideas es evitar que el futbolista, en este caso, entre en zonas de riesgo, ¿no? Por sobreentrenamiento, por sobredemanda de competencias, que empiecen a aparecer fatigas no solamente agudas, sino que son fatigas crónicas, que pueden ser neuromusculares o metabólicas. Y bueno, la idea es que tratar de prevenirlas a partir de información válida y confiable, que esto me parece lo más interesante. Vamos a avanzar. Fíjense lo que les decía recién, el primer trabajo de investigación lo hizo Saltin en el año 1973 con futbolistas suecos. Ese fue el primer trabajo de investigación registrado, por lo menos, o en nuestro conocimiento, de match analysis, de time motion, en futbolistas profesionales. Después lo siguió Rayleigh. Rayleigh es un inglés que falleció hace poco, a quien tuve la suerte de conocer en Rosario, en algunos primeros congresos que se hacían allá por la década del 90. Bueno, un montón de investigadores, fíjense, está Banzo, está Wister, nuevamente Basta Castaña, Carlo Castaña, que es un italiano, y fíjense, están señalados. Con esto digo, y lo digo humildemente y con todo respeto, el primer trabajo de investigación se hizo en el año 2003 en la Argentina. Esto con Enrique Antivero, bueno, con quien trabajo hace mucho tiempo en el fútbol profesional. Fíjense, pasaron 83, 93, pasaron 30 años para que en el fútbol argentino se hiciera el primer trabajo de investigación de match análisis. Bueno, lo importante es que se hizo, e insisto, y de verdad lo digo con toda humildad y con cierto hasta dolor, digo, porque son muchos años de diferencia que nos han sacado esta gente, pero que bueno, gracias a Dios las cosas ahora se han equiparado, si se quiere, para el bien del fútbol argentino. Después hubo un trabajo muy, pero muy interesante, creo que ha sido el mejor trabajo que hizo Di Salvo. Walter Di Salvo es un italiano que trabajó mucho tiempo en la Lazio y también trabajó en el Real Madrid. Creo que está trabajando en un laboratorio de investigación en genética en los Estados Unidos. Es un profesor de educación física, licenciado, y es doctor en fisiología. Tuve la suerte de conocerlo también en Italia, cuando estuve en el CONI, un tipo sensacional, muy agradable, muy chistoso, pero muy serio científicamente. Hizo un trabajo sobre 300 futbolistas, que es un trabajo, la verdad, que fue inédito hasta la actualidad. No sé si, por lo menos en conocimiento nuestro, que hay otro trabajo con tantos jugadores analizados. Después hay datos, los más recientes, que al menos nosotros hemos podido tener acceso, que son los Mundial 2014, esta empresa que trabaja para FIFA, y los datos del Mundial 2018 de Rusia, que vamos a ver al final la comparación del perfil fisiológico. Fíjense, ya metidos en el método o en el sistema de match análisis, fíjense, tiene, según Banzo, según nuestra experiencia y según algunos otros autores también, bueno, desde un punto de vista, digamos, operativo, si se quiere, un diagnóstico sirve para un diagnóstico, un seguimiento y un pronóstico. Un diagnóstico, esto me permite ver en competencia y como también ver, digo, insisto, en seguimientos en la cotidiana, en lo diario de los entrenamientos, puntos fuertes y puntos débiles de los futbolistas. Digo, qué distancias, no solamente totales que meten en un partido, sino también cuando estoy en entrenamientos, ver también, digo, qué acciones, sobre qué intensidades se mueven, sobre qué intensidades no se pueden mover. Esto me trae a la mente cuando nosotros trabajamos en Vélez Sarsfield con el Tigre Gareca y el profesor Néstor Bonillo, que ahora están en Perú y que muy bien les va y fueron al Mundial, y lo cual me alegré muchísimo porque es muy buena gente y son argentinos. Bueno, me acuerdo que en ese Vélez que le fue tan bien, había un jugador muy importante, que era un delantero, y le costaba ahí mucho meterse en zonas de sprint.
¿no? Bueno, el profe, antes de poder hacer estas primeras mediciones, esto me trae a la mente cuando nosotros trabajamos en empírica y directa, porque lo observaba, a él le parecía que este futbolista fue uno de los primeros futbolistas que le interesó seguir. No importa el nombre, no sé si sigue jugando todavía, pero estaba muy interesado para tener un diagnóstico, digamos, más preciso y no hablar a ojímetro o qué estaba pasando, por lo menos para tener un diagnóstico preciso, y fue tal cual. Si no le erró en su observación, era un futbolista muy tremendamente habilidoso que en espacios reducidos te sacaba un par de hombres de encima porque técnicamente y con el control del balón era un jugador estupendo, pero que le costaba, digamos, meterse en zonas, digamos, de sprint, hacer aceleraciones, teniendo en cuenta un nivel de primera división del fútbol argentino, y también que Vélez estaba jugando la Copa Libertadores. Bueno, digo, lo traigo como ejemplo porque siempre me ha quedado grabado y fue muy, muy interesante porque, bueno, a partir de ahí se hicieron el profe tomó ciertas decisiones, habló con el futbolista, bueno, y luego se pudo lograr con mucho trabajo y paciencia, se pudo lograr que este futbolista, lo cual le permitió terminar jugando, no por esto, obviamente, y por todo lo demás, básicamente como es, terminó jugando en Europa. Fue un jugador que, insisto, no sé si juega porque le he perdido el rumbo. Bueno, como teniendo en cuenta un nivel de primera división es muy interesante la monitorización, también que se ve que está jugando la Copa Libertadores, bueno, cuando digo, lo traigo dobles o triples competencias. Hay ciertos datos e información, básicamente de la distancia recorrida a alta intensidad, que bueno, que por debajo, por encima de determinados porcentajes, y comparando primeros o segundos tiempos, y comparando con la base de datos, que es muy importante, digo, acá la estadística también juega un rol importante, porque una base de datos con información, digo, que tenga los jugadores, un nivel también le permite tomar decisiones, la monitorización, que se ve que está jugando la Copa Libertadores, igual pueden tomar y que son muy interesantes, al menos se sugiere desde el aspecto fisiológico, bueno, es la base de datos. Una base de datos para que sea confiable, dice Di Salvo, y la investigación en futbolistas tiene que tener 10 partidos analizados y completados. Es decir, un partido se lo determina completado o completo, digamos en términos estadísticos y por protocolo, en este caso, si el jugador completa hasta 85 minutos como mínimo. Jugadores que no completan 85 minutos no se puede sumar ese partido como que ha estado completado. Por lo tanto, habrá que esperar un tiempo más para completar los 10. Digo, a partir de esos 10 datos, yo puedo obtener valores promedios que me permitan tener una base de datos, insisto, que se transmiten en información. Entonces, bueno, aquí también me trae recuerdo un partido que, bueno, Boca jugaba en Copa Libertadores hace un tiempo atrás, estuvimos con Isquia, y hay un jugador, el más importante de Boca en ese momento, según nuestra información, debía rotar. Nosotros nunca ese partido dijimos, no lo hicimos, no lo hacemos, ni lo haremos. Habrá que sugerir un cambio más para completar un entrenador o un director técnico. Nosotros damos información y los damos con colores. Había un jugador, el más importante, que estaba en color rojo porque había jugado una seguidilla de partidos muy importantes y según datos de alta intensidad y unos datos bioquímicos, que más adelante lo vamos a ver, ese jugador debía rotar, porque si no, entran en zonas, digamos, zonas rojas, como le decimos nosotros, y se pueden lesionar. Dijimos, bueno, no lo hice, ese jugador jugó, a pesar de todo, no se lo pudo dejar afuera, bueno, y me recuerdo que se lesionó en ese partido, y lo cual nos dio mucha pena, obviamente. Nosotros lo avisamos previamente, pero bueno, también debo decir que los entrenadores a veces se sitúan en situaciones muy difíciles y muy especiales en dejar afuera a ciertos futbolistas en partidos que son claves. A veces uno con el diario del lunes es todo mucho más fácil hablar. Ah, sí, lo hubiese dejado, le hubiese hecho caso a los muchachos que decían, bueno, no es tan así. La cosa, debo decirles que por experiencia no es tan fácil, y en todo caso, si se comete un error, el error es de todos. No es que nosotros nos lavamos las manos, nosotros te avisamos y el responsable es vos. No, aquí hay un equipo de trabajo, y hoy lo cuento porque ese jugador ya no juega más. Esto pasó hace mucho tiempo atrás, fue en el año 2007, imagínense, hace mucho tiempo atrás, y por eso lo menciono. Pero bueno, esto me trae al recordatorio porque es muy, muy interesante desde ese punto de vista que puede cumplir este rol del match análisis o el seguimiento de los partidos y o entrenamientos.
También en cuanto al tema de los pronósticos, esto me parece que también es interesante porque a partir de toda esta información que se ha ido recaudando con el tiempo, de distancias recorridas, de sprint, de calidad de alta intensidad, bueno, de distancias de sprint, de densidad de sprint, bueno, han surgido dosificaciones en cuanto a volúmenes e intensidades del entrenamiento. Porque antiguamente en el fútbol se trabajaba, insisto, muy empíricamente, muy a ojímetro, muy a sensaciones, y no se controlaban los volúmenes, no solamente diarios, sino que no se controlaban, o no se tenía una idea, una precisión objetiva sobre qué volúmenes de distancias totales por semana, dependiendo qué tipo de microciclos eran, o si eran pretemporadas o periodos competitivos, como también qué intensidades trabajar o entrenar. Digo, no solamente se entrena, y esto lo debo decir y aclarar también porque tengo la suerte de estar en contacto con fisiólogos de los distintos clubes que están los muchachos de la selección de Uruguay, no solamente, y también en pretemporada, debo decir, no solamente se entrena, que está tan en boga el reducido, sino que también hay todo un entrenamiento específico de las cualidades físicas más demandadas. Y hay una serie de test fisiológicos que se toman siempre a principio de pretemporada, a la mitad si se puede y a lo largo del año también en la medida de lo posible si eran o si eran competencias. Así que es un cúmulo de información, de correlaciones competitivas, de como también de correlación entre datos fisiológicos, a partir de mediciones y evaluaciones, datos bioquímicos que se van tomando y también de datos de los partidos. En todo ese combo, fíjense que es mucha la información. En esto también hay que tener, digamos, el sentido común y la capacidad de tomar también lo más importante, porque a veces es tanta la información que uno se puede abrumar y no saber cuál es realmente la que es más importante y la que mejores correlaciones tiene a la hora del rendimiento deportivo. Recuerden que el rendimiento de un futbolista, en este caso, tiene varias áreas, varias, digamos, porciones, digo, hablando en una torta o tipo pizza, tiene varias porciones que hacen al rendimiento deportivo. La parte físico-fisiológica es una, la parte técnica, la parte táctica, la parte mental, la parte nutricional, es decir, hay muchos aspectos que hacen al rendimiento. Nosotros en este sentido nos encargamos del aspecto físico-fisiológico. Y bueno, y tener en cuenta las dosificaciones de volúmenes para no excederme o no quedarme corto, bueno, gracias a toda esta tecnología creo que se ha podido tener información precisa y objetiva y, como dice Di Salvo, entrenamientos a la carta. Ese fue un concepto que me quedó por siempre grabado cuando me lo dijo personalmente, y la verdad que tenía razón, al principio no entendía, y es cierto, entrenamientos a la carga, de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso, de acuerdo a la masa muscular que tengan, de acuerdo a la posición de juego, digo, de acuerdo a la cantidad de partidos que tengan. Hay que tener muchas variables en consideración. Esto significa que, fíjense que a pesar de que es un deporte de conjunto, bueno, se entrena casi prácticamente en forma individualizada ciertas cualidades físicas o físico-técnicas o técnico-físicas. Tengo que aclarar también que, dependiendo de en qué periodo de la temporada anual se encuentre el futbolista, una valencia, digamos, si lo técnico toma más importancia o menos relevancia si se va aproximando al periodo competitivo. Por eso a veces uno dice físico-técnico, técnico-físico. Depende de qué momento uno tenga, digamos, la posibilidad de entrenar más algo que otra cosa. En esto también se me viene a la memoria la posibilidad que tuve de tener una reunión con Marcelo Bielsa, y él siempre, bueno, él aparecía en ese tiempo, recién después del Mundial 2010, aparecían los GPS y nos pudimos reunir y comunicarnos, y él me comentaba y estaba preocupado, en el buen sentido, de que los futbolistas, y esto es así, llegan de los equipos a Sudamérica, donde tienen 12 o 14 horas de viaje, y no siempre son vuelos directos, porque hay ciudades o países, por ejemplo Uruguay mismo, hay veces que los futbolistas tienen que viajar a Buenos Aires, de Buenos Aires a Uruguay, es decir, o parar en San Pablo. Digo, hay toda una logística que a veces, si uno no está en el tema, yo cuando no estaba en todo este tema también lo desconocía, y es muy interesante considerarlo también a la hora de los procesos de recuperación de los futbolistas. Y Bielsa me decía ahí siempre, él me hablaba siempre de lo técnico-físico, que él entrenaba desde lo técnico-físico. Obviamente, técnico, táctico, físico, es decir, como que lo físico lo dejaba atrás, pero no porque era importante, sino porque justamente él trataba de prevenir y preservar al futbolista que venía cansado después de jugar un domingo. Los futbolistas en selecciones, por ejemplo, para que tengan una idea, generalmente cuando empiezan las eliminatorias, que si Dios quiere empezarán en octubre o noviembre, ahora acá en Sudamérica, terminan de jugar un domingo y muchas veces desde el estadio se van a los aeropuertos a tomar un avión y están 12 o 14 horas volando hacia los distintos países de Sudamérica.
Y digo, a la fatiga que tienen acumulada post partido, si bien viajan en primeras y en business y todo lo demás, pero bueno, tienen una acumulación, ahí no es lo mismo dormir en una cama que en un avión, y no vienen necesariamente con ciertas dietas en el avión, porque comen lo que come toda la gente. Bueno, es un cúmulo de variables que se empiezan a escapar, entonces uno lo que intenta es que cuando llegan a las concentraciones, el día lunes, en la mañana, bueno, empiezan los procesos de recuperación y también cuando se empieza a entrenar ya en el campo de juego, bueno, generalmente a nivel de selecciones, insisto, que es distinto a veces a los equipos nacionales, de las selecciones son distintas a los equipos que compiten en Libertadores o Champions, si bien hay ciertas logísticas que son, perdón, parecidas, bueno, se habla a veces más que nada desde lo técnico, táctico, físico, más que de lo físico, técnico, táctico, por lo que se intenta es recuperar y mantener las variables fisiológicas. Bien, vamos a avanzar porque si no se va a pasar el tiempo. Ahí están los objetivos, básicamente, a través de la videofilmación. Básicamente lo que se intenta es cuantificar velocidades de carrera, determinar correlaciones, esto que decíamos recién, con niveles aptitudinales, y brindar herramientas objetivas y válidas, fundamentalmente para el preparador físico, que también que tiene una tarea muy, pero muy compleja, insisto, en no equivocarse. Hoy los cuerpos técnicos y los clubes, básicamente en Europa, cuentan con 5, 6 y hasta 7 preparadores físicos, porque, insisto, la cosa se ha vuelto muy, pero muy compleja, las competencias son cada vez más, y bueno, lo que se intenta es tener más profesionales con muy buena formación y hasta que también están básicamente formados en ciertas cualidades físicas. Así que la cosa se está cada vez más subespecializando para tratar, bueno, de no errarle y bueno, justamente tener los jugadores en las mejores condiciones posibles para competir. Los sistemas de videoanálisis están en algún momento como son distintos software, hay software automáticos, semiautomáticos y manuales. Los más conocidos que aparecieron por Europa fueron dos empresas, Amisco y Prosom, que bueno, que empezaron con toda esta metodología. Después también hay una empresa que es australiana que utiliza un software muy interesante, que nosotros también lo solemos utilizar, que es el Track Performance, que es el traqueo o el seguimiento del futbolista en forma individualizada. Y bueno, también existen otros programas u otros software, es decir, que hoy en la actualidad hay bastantes software, digamos, distribuidos a nivel mundial para hacer todo lo que es el videoanálisis. Videoanálisis que en la mayoría de los clubes en Europa se utiliza en los partidos y no se utiliza el GPS. Por incomodidad, bueno, por varios motivos, la mayoría de los equipos, digo esto con conocimiento de causa, insisto, al tener esta posibilidad de estar en contacto con los equipos donde juegan los jugadores de selección de Uruguay, la información y el intercambio es constante, tanto desde nosotros hacia ellos como de ellos hacia nosotros. En este caso, ahí el preparador físico José Herrera juega un papel muy, pero muy importante en este sentido. Así que bueno, el intercambio es constante, insisto, para tener todo el control posible sobre el futbolista y tratar de que no se lesione, básicamente, y que esté en las mejores condiciones, no solamente cuando compite en eliminatorias, sino la vuelta que rápidamente se tiene que poner en condiciones para competir en sus equipos, que bueno, que grandes demandas, a las grandes demandas se las somete. El protocolo, básicamente, del time motion en este caso, bueno, es seguir en confirmaciones. A los jugadores se utilizan dos cámaras básicamente que están ubicadas en el centro del campo de juego. En un principio utilizábamos 4, hoy tenemos la posibilidad de hacerlo con 2 cámaras. Son cámaras de alta definición con fotogramas, como les dije, muchos fotogramas por segundo. Se lo sigue al jugador por donde sea y obviamente se lo filma o se analiza todo lo que es el tiempo neto de juego, no el tiempo total. Básicamente ningún GPS, si se quiere también lo pueden utilizar, porque ya digo, hoy se permite y hasta el año 2010 no se permitía fundamentalmente los mundiales, por eso no hay datos de GPS en los mundiales anteriores. Es más, en Brasil tampoco los jugadores pudieron utilizar, recién en este mundial de Rusia, algunos equipos utilizaron GPS, pero la mayoría, al menos de los que enfrentamos nosotros, todos usaban sistemas de videoanálisis. Vamos a pulsarlo un poquito. Fíjense, este es un gráfico que nos enviaron desde la organización, de la gente
de Rusia y de FIFA. El círculo en rojo es donde están las platform, digamos, la plataforma, donde están no solamente las cámaras de televisión que estaban hacia abajo, una plataforma donde ellos estaban un escalón hacia abajo y nosotros estábamos arriba. Esta zona está dividida en dos áreas, una, digamos, área A o área B, que está en el mismo círculo rojo. Los del costado que dice left y right son cámaras de televisión, que fíjense, un panorama, un croquis, digamos, de cómo están distribuidos. Una organización, la verdad que fabulosa, todo lo que es de FIFA y en Rusia, y en ese círculo rojo es donde estábamos ubicados nosotros y los del equipo rival, que generalmente y con todos, bueno, nos saludamos, hicimos ciertas relaciones, porque ya le digo, los protocolos que se utilizan son internacionales y la mayoría utiliza los mismos. Así que esto es una gráfica que nos envió la gente de, fíjense, creo que tiene hasta la fecha ahí, sí, 21 de febrero, dice el 2018, la gente de la organización de FIFA. Esa es la ubicación que tiene que estar las cámaras y que tiene que estar a no menos de 10 metros en este caso, y en estos estadios, que son estadios fabulosos, muy grandes. Nosotros solíamos estar a 20, 30 metros y hemos estado también hasta mucho más arriba. Recuerdo que en el Mundial de Brasil, el partido que jugamos con Inglaterra, ese creo que fue en San Pablo, bueno, estábamos en el piso 10º. La verdad que nunca había estado en un estadio tan, pero tan alto, que tenía obviamente ascensores, y bueno, la verdad que la imagen, la perspectiva era fabulosa, por eso que como mínimo hay que estar a 10 metros de altura según los protocolos internacionales. Bien, vamos a avanzar. Las acciones de juego analizadas según los protocolos, como les dije, se analiza el tiempo que está parado el futbolista, en este caso no son metros, obviamente se cuantifican el tiempo en segundos de la cantidad que está parado, caminar, trotar, bueno, ahí están las distintas estratificaciones de intensidades o rangos de velocidades que se analizan y que se cuantifican en distintos volúmenes a la hora de enviar un informe final. Fíjense, esto tiene que ver que de toda esta estratificación surge la famosa y tan conocida en la actualidad alta intensidad. Es decir, ¿qué hemos visto nosotros? Que si bien, digamos, es importante la distancia total, lo que más se tiene en cuenta desde un par de años atrás es la alta intensidad y la calidad de alta intensidad. ¿Qué es la alta intensidad? Según Bansbo y muchos otros investigadores, bueno, hace referencia a un rango de movimientos, una zona de acciones o cinemáticas, de rangos de velocidades, que van desde los 15 kilómetros hacia arriba hasta los 25 o más. Ojo, digo, hay jugadores que con el balón o sin el balón han desarrollado velocidades de 30, 32 y hasta 34 kilómetros por hora de picos de velocidad, de aceleraciones. Esto no significa que la velocidad promedio fue eso, han sido picos de velocidades de 34 y 35. Es decir, en este sentido, los protocolos están estratificados en 4 zonas y todo lo que esté por encima de 25 kilómetros por hora se lo considera sprint. Y esto se debe cuantificar. Fíjense. Las zonas de alta intensidad que generalmente se manejan y se deberían tener en consideración en cuanto a los volúmenes y se deben analizar. Nosotros analizamos zona por zona, a los preparadores físicos en general que hemos trabajado, también en la experiencia que tuvimos en Central, con el profe Coleman, también ahí con el Chacho Coudet. Bueno, estas zonas son muy relevantes y bueno, hay jugadores que por condiciones morfológicas no pueden a veces salir de la zona 1, pero rinden igual. Y hay futbolistas que por sus características también morfológicas o fisiológicas, bueno, están en diferentes zonas. Sí es cierto que a los delanteros fundamentalmente se les pide que la mayor cantidad de tiempo posible en zona 4, en zona de sprint, bueno, sería como lo ideal, digamos, que estén mucho tiempo en esa zona, es decir, permanentemente generando esas aceleraciones ahí arriba. Messi, por ejemplo, un futbolista que está, si bien no realiza, nosotros tenemos algunos datos de enfrentarlo a Messi, que si bien no realiza grandes distancias recorridas totales y tampoco grandes distancias alta intensidad, sí genera grandes volúmenes de sprint, de calidad, de alta intensidad, con lo cual es un futbolista realmente extraordinario. Así que bueno, esas son las 4 zonas, digamos, que hay que discriminar y donde más se tiene en consideración en la actualidad. Fíjese también otra de las zonas muy interesantes y que se habla y cada vez más es la calidad de alta intensidad. Ya lo cuadro. La calidad que es una subzona de la alta intensidad que es desde los 18 kilómetros por hora hacia arriba. También esto hace un tiempo que se viene hablando mucho, como que se ha dejado de lado, si se quiere, la primera zona de la alta intensidad entre los
14, 15 a 18 kilómetros por hora y se le pide al futbolista, digamos, que esté como con más tiempo. Esto hace que sea mucho más dinámico el juego y mucho más intenso. Por eso digo, cuando hablamos de intensidad y de alta intensidad, cuidado porque la definición, caminar es una intensidad. Ahora, alta intensidad es todo lo que está por encima de 15 kilómetros por hora, al menos en los deportes de conjunto y fundamentalmente en el fútbol. Bueno, este porcentaje de calidad, hay parámetros internacionales que, digamos, en cuanto a cantidad de tiempo que el futbolista está en esta zona, se piden parámetros internacionales comparativos. Bueno, esto también es un detalle a veces de la calidad de los futbolistas, digamos, que pueden estar en esas zonas. Ojo, han habido futbolistas extraordinarios, digo, en el caso de Pirlo, aunque tuvimos la suerte de enfrentarlo contra Italia en el Mundial de Brasil, y era un futbolista que no se movía de la primera zona y sin embargo ha sido un tremendo futbolista. Digo, por eso digo, cuidado con los datos, que no sean discriminativos en el sentido de que sean excluyentes, digamos, de tomar decisiones porque no se meten en determinadas zonas de la alta intensidad. Recuerden que el aspecto fisiológico, físico, es un área más del rendimiento total de un futbolista. Bien, vamos a avanzar. La línea de juego analizada en general son defensores centrales, laterales, mediocampistas, digamos, más defensivos, mediocampistas ofensivos y delanteros. Generalmente esas son las 5 estratificaciones que se hacen según los puestos de juego, en general, para poder analizar. Bien, vamos a avanzar un poquito más rápido, por respeto a los que vienen. Los parámetros los resultados que se obtienen básicamente son distancia total recorrida, distancia subtotal recorrida, digo, se compara la distancia entre el primer y segundo tiempo, distancia total recorrida a alta intensidad, también la distancia recorrida a alta intensidad entre el primer y segundo tiempo, que es muy importante este dato. Un futbolista no debería disminuir, digamos, caer según la base de datos su distancia recorrida a alta intensidad por encima del 20-25%. Si está sucediendo esto, bueno, algo está sucediendo con su aspecto fisiológico, fundamentalmente, y bueno, habrá que correlacionarlo también con variables bioquímicas, y bueno, y ver, y investigar, indagar qué está pasando, que ese futbolista está cayendo más del 20-25% entre el primero y el segundo tiempo. Por ahí los procesos de recuperación no son los óptimos, aquí la edad también empieza a jugar un papel importante, donde los procesos de recuperación se empiezan a lentecer. Bueno, es una serie de informaciones que básicamente toman más relevancia a la hora de correlacionarlas con otras variables, insisto, metabólicas o bioquímicas. También está lo que es importante, la distancia total recorrida en cuanto a números de sprint, los volúmenes de sprint, porque uno dice, bueno, vamos a entrenar la velocidad o las aceleraciones positivas o negativas. Bueno, ahora, ¿qué volúmenes? ¿Viste? Para todo el mundo igual, tienen la misma edad, juegan el mismo puesto, son capaces de meterse estos futbolistas en estas zonas, son capaces de acelerar por encima de 25 kilómetros por hora. Bueno, los volúmenes de sprint también toman mucha importancia, porque todos pretendemos que nuestros futbolistas sean como más rápidos y explosivos. Bien, bueno, ahora hay que ver si lo pueden hacer y de qué forma lo tenemos que hacer. Después, la ansiedad de sprint es un dato también muy interesante, que es la relación de tiempos de sprint y tiempos de pausa. Este es un dato muy interesante que, bueno, hay futbolistas que los promedios son de 90 segundos en densidad de sprint, pero hay futbolistas que necesitan más tiempo a veces para generar sprint. Por ejemplo, según datos que hemos recogido y alguna información que tenemos, Messi, por ejemplo, es un futbolista que a veces necesita 3 minutos, digamos, de promedio. Esto no significa que cada 3 minutos Messi mira el reloj o le pregunta al preparador físico si está en condiciones de tirar un sprint. No, estos son datos promedio, insisto, y que no se tienen que tomar tan a rajatablas. Es información que uno puede tener, y bueno, y que depende de las características, donde se ubique. Bueno, estos son individuales. Digo algunos datos promedios internacionales de 90 segundos, así que cada 90 segundos un futbolista debería generar una aceleración, un sprint. Pero bueno, si no los genera, habrá que ver por qué. Y insisto, y Messi es Messi por todo esto que es el mejor futbolista del mundo y los mejores de la historia. Pero bueno, tienen esas características. Después, más información no puedo saber porque no estoy trabajando en el día a día, ni sé muchas más variables, pero bueno, es un dato como para tener un ejemplo que casi todo el mundo por ahí observa que camina bastante. El tema es que cuando arranca y acelera y con el balón en control, bueno, es muy difícil de parar. Esos son datos muy, muy interesantes que arroja el match analysis, entre otras cosas, y el time motion. Después hay correlaciones con ciertas variables fisiológicas, no, es un dato volumen de oxígeno, se piden distintos valores de consumo de oxígeno según la posición de juego, también se puede estimar el consumo de oxígeno a partir de ciertos algoritmos,
que tienen nuestros software, nosotros podemos estimar qué consumo de oxígeno promedio tuvo estimado a lo largo de todo el partido. Este es un dato también importante porque generalmente la investigación dice que Rayleigh, básicamente este inglés, los futbolistas básicamente juegan al 75-80% de promedio del consumo de oxígeno máximo. Bueno, este valor nosotros lo tenemos, si lo tenemos medido en forma directa y lo podemos después estimar, bueno, podemos tener un dato también muy interesante. Después, en cuanto a distancia de alta intensidad, tiene cierta correlación 0,84, si mal no recuerdo, según Krustrup, con el Yo-Yo Recovery Test nivel 1, lo cual es una correlación, una buena correlación. Y también la distancia de alta intensidad tiene correlaciones muy interesantes con enzimas, hormonas, metabolitos, con urea. Digo, hay varias variables. Nosotros en la selección del Uruguay también tenemos una persona que va con un analizador portátil y analiza variables bioquímicas post partido. Y también hemos tenido la suerte de aprender también de estas correlaciones muy interesantes, donde se toman algunas hormonas, algunas enzimas, digo, la urea, se toman algunos metabolitos y que tienen muy buena correlación con, digo, buenas cuando están por encima de 0,87, 0,88, 0,89, hemos encontrado correlaciones de futbolistas. Esto es muy interesante para tener en cuenta los procesos de recuperación, porque en un mundial o en una eliminatoria se juega cada 3, 4 días. Entonces, bueno, el profesor, el preparador físico puede tomar decisiones con mucha más precisión. Bien, en cuanto a dinámica, composición general, creo que me están diciendo que me apure. Pero bueno, fíjense, recién veíamos todo lo que era análisis individual. También nosotros tenemos la posibilidad, a través de nuestro software, de analizar la dinámica grupal, composición del balón. Esto es muy interesante también porque hace un análisis más integrador, no solamente de cuánto corrió, qué distancia, qué velocidad, sino nosotros acá analizamos composición del balón del futbolista, en qué intensidades se movió también y en qué zonas del campo de juego se movió. Fíjense, tenemos el porcentaje de posesión general que puede tener, en este caso analizamos los dos equipos a la vez, que tiene en cada equipo, el porcentaje de posesión también alta intensidad, el porcentaje de posesión en campo rival, que es muy interesante, la calidad que tuvimos con el balón, calidad de alta intensidad, la distribución de la alta intensidad, si fue muy intensos nuestro equipo, pero se la pasó más en defensa que en ataque, si fue más retrocediendo la alta intensidad y con el balón que en ataque. Bueno, ese es un dato también muy interesante. Y fusión. Fusión es un dato que nosotros relacionamos la alta intensidad con la eficiencia técnica de pases y en el campo rival. Esto es muy interesante porque si soy muy intenso y tengo alta eficiencia técnica, tener una muy buena eficiencia técnica, estamos hablando del 75-80% de pases bien dados en campo rival. Bueno, si soy intenso y soy eficiente, bueno, dicen los trabajos de investigación que, bueno, puedo llegar a tener más posibilidades de quebrar el arco rival. Después, insisto, hay que ser eficaz. Insisto, el dato del Manchester y el Lyon. Puedo generar, puedo ser eficiente, puedo ser intenso, pero tengo 7 y tengo 13 y meto una, y el otro tuvo 7 y metió 3, bueno, es complejo. Digo, me acuerdo del partido que jugamos con Costa Rica, nosotros en el Mundial de 2014, en el debut. También nosotros fuimos intensos, fuimos a pesar del calor, que fue tremendo, teníamos posesión, pero ellos fueron más intensos, más eficaces que nosotros. Tuvieron 4 situaciones de gol y metieron 3, y tuvieron un porcentaje de posesión del 35%. Entonces, bueno, digo, para no enamorarse de ciertos datos y ser rígido, yo les propongo ser bastante flexible en cuanto a la información y a los datos y saber seleccionar para no frustrarse, básicamente, porque ser analista, en el caso nuestro, y a veces cuando los resultados no están a favor, bueno, no es nada grato, pero es parte de nuestro trabajo y hay que ser objetivo, bueno, para los que tengan que tomar decisiones, que sea el cuerpo técnico, lo hagan de la mejor forma. Vamos a ver si vemos algún gráfico acá. Fíjense, esto es un análisis de un partido donde está el equipo A y el equipo B. Esta es la dinámica con posesión del balón, los porcentajes de posesión cada 5 minutos. Fíjense cómo varían las curvas. Ahora lo vamos a ver discriminado cada 15 minutos, pero este es un gráfico básicamente que es de nuestro informe en particular, donde se ve el porcentaje total del balón. Acá no está la alta intensidad y que luego lo discriminamos cada 15 minutos. Fíjense acá, el próximo gráfico es la alta intensidad, es decir, porcentaje de posesión, pero alta intensidad. Partido. Fíjense,
y hemos estado también, fue un partido analizado que 2-1 ganamos. Fíjense, son curvas distintas y generalmente estas curvas coinciden cuando, o los goles, según nuestra experiencia, esto no hay mucha evidencia, cuando el equipo está en posesión a alta intensidad. Recuerden, esto es correr con el balón por encima de los 15 kilómetros por hora. Fíjense que es interesante también, es otra gráfica, pero que es distinta a la distancia, al porcentaje de posesión total o general. Esto es a alta intensidad. Vamos a ir un poquito más rápido. Fíjense, acá está discriminada. Este es el informe que también se envía. Estos son tiempos. Fíjense, acá hay muchos números, muchas estadísticas, pero bueno, acá básicamente son dos equipos que en el primer tiempo este equipo tuvo el 51.3% de posesión, otro el 48.7%. En alta intensidad, este tuvo el 7.1% del tiempo neto con posesión alta intensidad y este el 7%. Fíjense, si bien el equipo A tuvo más posesión, la alta intensidad con posesión de balón casi fue la misma. Fíjense acá, en el segundo tiempo, este equipo tuvo el 58% de posesión general, el otro el 42%, y tuvo el 5% alta intensidad y el otro el 4.3%. Fíjense que en los dos cae la alta intensidad. Ahora fíjense que no es lo mismo esta caída que esta caída, los porcentajes. Esto es primer tiempo y esto es segundo tiempo. Estos son los datos más relevantes. Fíjense, acá está todo lo que es alta intensidad en rojo. Y en resumen, en tiempos de aplicación, fíjense, este equipo tuvo el 54.7 de distancia de porcentaje general de posesión y el 6.4 alta intensidad. Y el otro tuvo el 45 y el 5.7, así que el equipo este fue más intenso que el equipo rojo, digamos, por decirlo así, este es un partido analizado que no importa de quién es. Bueno, todos estos números, que son porcentaje de tiempo y demás, es el análisis, digamos, que nosotros, el informe que nosotros enviamos al preparador físico. Y aquí, esta misma información está discriminada cada 15 minutos. Fíjense. Este es el resumen total, porcentaje total, 53 versus 46. Y acá está, en la torta, digamos, el 6.6 alta intensidad y el 5.2. Fíjense, acá está cada 15 minutos discriminado para tener aún mucho más información y mucho más precisa en qué circunstancia del partido. Bueno, por ahí se nos cayó la intensidad, qué porcentaje se cayó entre el primer y segundo tiempo, o si le elevamos o no. Bueno, fíjense que hasta los 60 minutos, bueno, los primeros 15 prevalece el equipo azul, si bien pero todo lo que es desde el 15 hasta el 60, predomina significativamente en la alta intensidad del equipo verde. Acá se empareja y en los últimos 15, bueno, el equipo verde se cae y nosotros mejoramos la alta intensidad. Fíjense, bueno, son datos que hay que tener en cuenta para analizar y que sirven a veces para tomar decisiones. Bien, estos son datos de dinámica individual. Fíjense, esto ya es el Time Motion Analysis. También, fíjense, acá están las distintas, discriminadas, las distintas intensidades y velocidades discriminadas que están cuantificadas también no solamente en metros, que es esta columna del centro, sino también en segundos. Fíjense, esto es primer tiempo, esto es segundo tiempo de un jugador en particular. Fíjense, caminó 2.400 metros, trotó 712, corrió a baja velocidad 1.446, y toda esta zona roja, entre el primer y segundo tiempo, es la alta intensidad. No sé si se ve claro, fíjense, este jugador salió a los 20 minutos del segundo tiempo. ¿Está? Y fíjense, uno de los datos que después revisando, y que el técnico no le erró, que ya, si bien tenía información que nosotros le habíamos bajado en el entretiempo, fíjense, este jugador tuvo una distancia en el primer tiempo de 6.034 metros con una alta intensidad de 1.468. En el segundo tiempo pudo desarrollar 2.950 metros y 7.47. Fíjense acá, este dato generó 42 metros en sprint. Ya acá en 20 minutos no había generado nada en zonas de sprint. Fíjense, desarrolló un volumen total de distancia de 8.964 metros y 2.213 a alta intensidad. Esto representa el 24.8, fue elevadísima. Este jugador tiene una base de datos de 1.950 metros de alta intensidad. Fíjense, y sin embargo, él ya en el primer tiempo se comió 1.466, se comió casi el 70%, por eso es importante la base de datos, chicos. Fíjense, te quedaba solamente este pequeño porcentaje, es decir, que acá, fíjense cómo se incrementan
las zonas bajas de la alta intensidad, si uno compara los primeros 15 a estos primeros 20, que no lo puse, está discriminado, lo podemos, esto se incrementó sustancialmente la zona baja de la intensidad, la baja intensidad respecto al primer tiempo, en los primeros 20 minutos. Bueno, no solamente por esto lo cambiaron, sino esto lo decidió el técnico, nosotros, insisto, no tomamos ninguna decisión, pero como que estaba al límite de sus posibilidades fisiológicas, que ya había él tenía un consumo de oxígeno, generó un consumo de oxígeno estimado de 57 mililitros, y él tiene un consumo de oxígeno directo de 60. Así que llegó al 95.9, al 96% de su consumo de oxígeno máximo medido. Se entiende esta correlación. Por eso digo, el conocimiento estadístico también está bueno y trato de ser rápido por ahí. Espero que sea entendible porque, bueno, está pasando el tiempo. Por esto es un informe interesante de cómo comparar y correlacionar variables fisiológicas y correlaciones cinemáticas. Nosotros hacemos este tipo de traqueo, este es el traqueo individual de cada jugador, y se analiza, fíjense las zonas, las líneas amarillas son todas de baja intensidad, es decir, que todo por abajo de 15 kilómetros por hora, y todo lo que son las líneas, las trayectorias, azules, esto es un parámetro cinemático, son la alta intensidad. Los pases rojos son los pases mal dados y los pases verdes son los pases bien dados. Bueno, esto acá es Román Riquelme, que tuvimos la suerte de analizarlo varios partidos de ahí en Boca. Fíjense dónde se movía, Riquelme, lo pongo porque ya no juega más, Román. Jugador exquisito, tremendo jugador, extraordinario, con una capacidad técnico-táctica fabulosa. Fíjense en qué zonas se movía Román en esa época. Este es un partido más. Creo que este fue el partido final contra que estaba Alfaro en el otro equipo de la Recopa Sudamericana, que se jugó en la cancha de Boca contra Arsenal, que estaba Alfaro técnico justamente. Es un partido, bueno, fíjense las trayectorias que tiene Román y la alta intensidad que desarrollaba, fíjense. Bien, esto para una muestra nada más. Bien, otro dato interesante es comparar el primer y segundo tiempo, como les dije, las columnas blancas son el primer tiempo, las líneas negras son el segundo tiempo. Fíjate, el jugador caminó mucho más en el segundo que en el primero, como la alta intensidad también fue modificándose. Bueno, y esta es la alta intensidad sola, de los 15 hasta la máxima velocidad, comparando primer y segundo tiempo. En este caso, este jugador desarrolló en esta zona más distancia a alta intensidad y en la otra zona también, fíjense, en sprint. Este es un dato al azar, no me acuerdo qué jugador es, pero cómo uno puede comparar y discriminar por zonas fisiológicas las distancias recorridas. Bien, bueno, no sé si cómo estoy con el tiempo, si estamos bien o pues son las 5. Bien, me piden que vaya resumiendo. Bueno, acá hay datos también del perfil fisiológico que hicimos también un trabajito de investigación con mi socio de fútbol argentino, muchísimos datos. Comparar el perfil fisiológico, como lo verán acá, y lo comparamos con el perfil fisiológico del futbolista europeo, en este caso el de la Champions League, de un trabajo también, perdón, de un trabajo de Reilly, que una de las cosas que más nos llamó la atención, una de las variables fue el sprint, el porcentaje respecto a la distancia total. Este es el 11% y en el fútbol argentino el 5%. Esa fue una de las diferencias que vimos. Ustedes me dicen, ¿está bien o está mal? No lo sé, pero esas fueron diferencias significativas. Bien, vamos avanzando. Aquí está ese trabajito de investigación, el primero que se hizo en el 2003, con 12 jugadores. ¿Está? Se discriminó por posiciones de juego, distancias totales y distancias a alta intensidad. Fíjense, este fue el primer trabajo de investigación que se hizo en Argentina y tuvimos la suerte de poder hacerlo. Fíjense, valores de primera división también. Bueno, esto que veíamos recién, voy a ir un poquito más rápido. Nosotros nunca lo hemos publicado. Aquí está el trabajo de investigación de Di Salvo del año 2007. Fíjense, las distancias también son significativamente más elevadas, las distancias totales que alta intensidad, que respecto del fútbol argentino. Quiero ir un poquito más rápido para las preguntas. Acá está discriminado por posiciones de juego, defensores, delanteros, mediocampistas. Fíjense, tengo que ir rápido porque se me termina el tiempo, chicos, lamento, pero bueno. Así vamos resumiendo, está todo discriminado. Después se le enviará la charla, no se preocupen a los oyentes y los participantes, para que tengan los datos. Bien, son más datos de alta intensidad que está discriminado. Y acá, por último, rápidamente, estas son las últimas filminas. Fíjense, estos son datos del Mundial de
de Francia, perdón, de Rusia, donde Francia salió campeón. Fíjense, uno de los equipos que más distancia total generó de promedio fue Rusia. El promedio fue del Mundial 9.892. Acá no aparecen todos los equipos, pero sí me tomé el trabajo de tomar el valor promedio. No es que el promedio de todo esto. Acá figuran los equipos con los que se enfrentó Uruguay, que fue Egipto, Arabia Saudita, la primera ronda y Rusia. Después jugamos con Portugal y Francia. Y también me tomé el tiempo, digamos, de analizar los 4 semifinalistas, que estos son, fíjense, de los 4 semifinalistas, si pueden ver, el equipo que menos distancia total recorrió fue Francia. El que más recorrió fue Croacia, después le siguió Inglaterra y por último Bélgica, en distancia total. Fíjense acá, en distancia alta intensidad, en el Mundial. Fíjense que son distancias no muy elevadas respecto a lo que mostré recién. Los mundiales son otro tema también, son 2027 metros de alta intensidad. Fíjense, Francia recorrió 2007 de promedio. Croacia acá fue el que más recorrió, 2.238. Después le siguió Inglaterra y también Bélgica. Fíjense los 4 que son los semifinalistas. ¿Está? Fíjense que Francia no tiró mucha distancia total, no arrojó mucha distancia a alta intensidad. Digo para que tengan en cuenta también que lo relativo también que son los aspectos fisiológicos en este sentido y en un mundial donde se preserva más la recuperación del futbolista que entrenarlo, obviamente. Y acá por último está el perfil, esto sí, de acuerdo a todos los datos, hice un análisis. Fíjense el perfil fisiológico según los datos de FIFA que nos enviaron, estos son datos de FIFA, del futbolista del Mundial, fíjense. Sprint, decía el trabajo de Reilly del 11%, el fútbol argentino del 5%, acá el promedio fue de 2%, fíjense. Son valores en general bajos respecto de trabajo de investigación de ligas o de Champions, es decir, que los mundiales, los comportamientos fisiológicos de los futbolistas, como conclusión podríamos decir, son muy distintos a estos mismos futbolistas. ¿Por qué? Una de las causas que puede ser que lo hemos charlado, esto con analistas de otros equipos, hablamos mucho con el de Francia, me acuerdo cuando nos tocó enfrentar al de Francia, un fisiólogo muy interesante que hacía en análisis físico. Bueno, y todos medios que concluimos porque los futbolistas llegan a los mundiales, digamos, bastante desgastados después de haber jugado varias competencias, y esto podría ser uno de los motivos que terminan los futbolistas de esta forma. Así que bueno, chicos, disculpen Ciro, si me demoré o si voy bastante rápido, pero todo termina acá. Sí, no, listo, un terminé. placer. No, un placer escucharte. Está, la verdad, la gente agradecida ahí del otro lado. Yo por suerte te veía por interno y veía que ibas tomando agua, porque digo, impresionante todo lo que tienes para compartir con nosotros. Yo te voy a trasladar un par de preguntas. La verdad, te digo, a mí ¿Cómo no? me ha servido muchísimo, porque la verdad que uno también en lugar de periodista muchas veces se pierde todo esto, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo Bueno, del famoso cuerpo técnico. Esto tiene que ver con el claro, cuerpo claro. técnico, no es solamente el DT. Te traslado un par de preguntas. Te ¿Cómo encargo no? Con todo en lo gusto. posible que sea lo más corto que se pueda Dale, respuesta, porque ya se nos viene dale. la otra La disertante. otra conferencia. Voy a Perfecto. respetar el orden. Dice Rodrigo García, Bien. profe, en cuanto a estos estudios, ¿también hacen test de cómo están anímicamente los jugadores antes de realizarlos? Pensaba en esto último, yo esto lo adhiero, del Mundial. Si quizás tenga algo que ver, ¿no? Que el Mundial representa otra cuestión en lo anímico y termina influyendo quizás en el rendimiento. Sí, la selección de Uruguay en este caso tiene un departamento de psicología, pero que se hagan test previo, no he tenido la experiencia. La verdad que he trabajado también en Vélez, que no ha habido psicólogos, pero previo a un partido, por lo menos nunca lo he visto ni lo he registrado que le hagan un test, digamos, del estado anímico al futbolista. No tengo Bien. experiencia. Dice Martín Greco, en cuanto a los equipos alemanes y franceses en referencia al tiempo neto de juego. ¿Es por eso que se ve que los futbolistas son más rápidos y juegan más con su físico en referencia al tiempo neto de juego? Bueno, yo no sé si afirmarlo tan así, pero es posible que tenga que ver. Es decir, cuando uno ve que la pelota está menos tiempo para, en duda que el tiempo neto de juego es mayor, y por consiguiente las distancias y todos los parámetros cinemáticos son mucho mayores. No es lo mismo medir a 45 minutos de juego que medir futbolistas que desarrollan 65 minutos de juego. Seguramente que esto es una variable que está influyendo y es una buena, digamos, apreciación de parte de este profesor que está escuchando. Una más, Ciro, ¿cómo se mide la velocidad de los remates? ¿Con las mismas cámaras? Se puede medir con las mismas cámaras, sí, sí. Si bien la FIFA nosotros en los mundiales es un dato que daba la FIFA, sí, con las mismas cámaras también se puede tomar, teniendo el tiempo y el espacio, se puede obtener la velocidad de los remates justamente de los equipos. Pero ese dato nos daba la FIFA, nos los proporciona.
Y ¿Alguna más? una más, Ciro, la última, dice, la intensidad, la alta intensidad, la valoraron o valoran según el resultado del partido en cada momento. No, no, se valora todo el partido. La verdad que el informe que yo recién mostré, que lo hice bastante rápido, es el análisis individual de cada futbolista y este traqueo que yo mostré es un seguimiento de Román Riquelme en un partido que, como dije, contra Arsenal en una final. Así que todas las variables, insisto, en tiempo neto de juego. Así que al futbolista se lo sigue y se lo traquea, o se lo está valorizando o valorando básicamente, mientras el tiempo neto de juego lo permita. Así que, y luego nosotros, después uno juega estadísticamente con los datos. Nosotros por una cuestión arbitraria hemos fraccionado cada 15 minutos, pero no es un parámetro estandarizado de protocolos. Después cada uno va armando sus protocolos de informes de acuerdo a la experiencia, a lo que va viendo, y nos parece relevante. Digamos, uno empieza a jugar estadísticamente con los datos, pero el futbolista, digamos, es seguido desde el minuto 0 hasta el minuto 90 en tiempo neto de juego. El resto del tiempo no tiene sentido para nada medirlo. Bueno, Ciro, un placer escucharte. Bien. En otra charla periodística te voy a preguntar si vale la pena la intensidad y la calidad de lo que se corre. No sé si me explico, pero esto ya es para una charla periodística en algún momento, ¿no? Gracias, Ciro. Un placer escucharte Bueno, realmente y agradecido a los más de 200 que te han estado escuchando durante esta hora. bueno, Tano, te agradezco a vos también. Vos también sos una persona muy reconocida en Mendoza, sos un tipo bastante humilde y muy humilde. Déjame agradecerte a vos también por todo el trabajo que estás haciendo. Nuevamente a la gente de La Paz, a Adriano, a Sebastián, a toda la gente de la Dirección de Deportes, al intendente en particular, por este gesto y esta apertura que han tenido. Bueno, y saludar a toda la gente, a toda la audiencia. Aquí están mis correos electrónicos. Lo que necesiten, con todo gusto, pueden escribir, que en cualquier momento se los puedo con todo gusto evacuar las dudas que tengan. Así que agradezco muchísimo y bueno, será hasta otro momento. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, allí pasaba Ciro Vargas, oriundo de Rivadavia, participó en el cuerpo técnico de San Martín en la Primera B Nacional, pasó por el Huracán de Waldo Piazza, por el Boca de Isquia, por el Vélez de Gareca y estuvo también trabajando con la selección uruguaya del maestro Tavares, entre otras cosas. La verdad, un lujazo. Y bueno, cuánto que aprendí yo también en lo personal. Gonza, no sé si querés decir algo, vos que estás ahí enganchado también.